Hola muchachos. Em, Como les había prometido, voy a mostrarles lo mismo que vimos en clase para crear una nueva categoría. Vamos a trabajar con un proyecto base que les subí a plataforma. Este proyecto base lo único que tiene son las vistas, pero las vistas son archivos JSP, como habíamos hablado en clases. Estos archivos JSP, la diferencia que tienen con los archivos HTML es que en los JSP yo puedo cargar código Java. Em, Además, vamos a trabajar con el modelo MVC. La idea de este modelo MVC es que es una de las formas más profesionales de trabajar. Divide mi código en diferentes capas. La capa controller, que está a cargo de los servlets, la capa vista, que está a cargo del JSP, la capa modelo, que son clases ordinarias, son los típicos archivos .class. Por el momento nosotros no trabajamos con base de datos, sino que trabajamos con los array list. En su vuelta más corta, lo que hace este patrón de arquitectura en programación es, desde el cliente, independiente del dispositivo, se genera una petición hacia el controlador. El controlador, lo más corto que puede hacer es retornar una vista hacia el cliente. Eso es lo más corto que puede hacer, ¿sí? Y en su vuelta más larga, lo que puede hacer es, yo envío una petición al servlet, al controller, ¿cierto? El controller envía o hace algo, ¿cierto? Con el modelo, no sé, consulta datos, el modelo se comunica con la base de datos devuelve datos, el modelo se lo devuelve al servlet y el servlet le pasa los datos a la vista. Y en la vista es la encargada de mostrarle los datos al cliente. Em, entonces vamos a trabajar con el archivo nueva categoría, que es este archivito que está acá. ¿Sí? Tiene dos cajas de texto, un botoncito que no hace nada hasta el momento. Entonces, lo primero que se tienen que fijarse, chiquillos, es que en la vista, el formulario, acá está el formulario, siempre tiene que haber una etiqueta form, ¿sí? Esta etiqueta form encierra todos los controles que yo voy a enviar hacia el controlador. ¿A qué me refiero con controles? O sea, cajas de texto, select, checkbox, radio button, todos los datos que yo quiera enviar al servlet. Em, Esta etiqueta form nos tenemos que fijar que debe tener dos propiedades. El action, que es hacia dónde voy a enviar los datos, ¿sí? Y el method, que el método es cómo voy a enviar los datos. En el protocolo HTTP existen dos métodos, el get y el post. El get lo que hace es enviar los datos por la URL, por acá, ¿sí? En cambio, el post lo que hace es enviar los datos por debajo. El cliente no se da cuenta, el usuario no se da cuenta, ¿sí? En la URL no sale nada. Entonces, nosotros por el momento vamos a trabajar con el método post y el action lo vamos a definir más adelante. Además, todos los controles de formulario deben tener un name. Este name yo acostumbro a colocar el mismo name que el ID, ¿sí? Todos los controles deben tener un name. Y es este name el que se recibe, o con este nombre yo lo recibo en el controller, en el servlet. ¿Ve? Además, al final del formulario debe haber un botoncito que lo que hace es enviar estos datos
que están dentro de la etiqueta form los envía al action, ¿sí? Este botoncito que está acá siempre debe ser del tipo submit. ¿Por qué? Porque va a tomar todos los datos, los va a recoger, los va a encapsular y los va a enviar al action a través del método post. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, nos vamos al source package y dentro de este source package nosotros vamos a crear un package para el controller y vamos a crear otro package para el model. Hay que acostumbrarse a que todos los packages van con letra minúscula. Vamos a crear la clase modelo primero. Clic en el botón derecho aquí en model, new Java class. Esta clase se va a llamar categoría model. Y esta categoría model va a tener tres atributos que va a ser primero un integer que es el ID de la categoría. Esto es lo nuevo que no lo habíamos colocado en clase. Además del nombre y el detalle. Siempre los atributos van con minúsculas. Siempre los atributos con minúsculas. Eso es lo que diferencia un atributo de una clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a insertar código. Como ustedes ya están máquinas y saben programar, ¿cierto? Vamos a generar los get y los set de el detalle de la categoría, de la ID de la categoría y del nombre. Además vamos a generar un constructor vacío que es solamente para llamar la clase, un constructor con el nombre y el detalle, que es este el constructor que se ve solamente desde el servlet. Y vamos a generar un constructor con los tres parámetros, o sea, con los tres atributos, pero este constructor no va a ser público, va a ser privado. Y solamente esta clase, categoría model, va a tener acceso a este constructor. Tenemos nuestros tres constructores, un constructor vacío, un constructor con dos parámetros y un constructor con tres parámetros, pero privado. Además, lo que es de los set de los tres atributos, y vamos acá a definir una ArrayList para guardar objetos del tipo categoría modelo. ¿Sí? Entonces vamos a definir un ArrayList, la L con mayúscula, añadimos el import, está acá. Este ArrayList va a guardar objetos del tipo categoría modelo. Este ArrayList se va a llamar lista categorías y va a ser igual a una nueva instancia de la clase ArrayList que guarda objetos categoría modelo. Desde Java 7 no es necesario volver a definir el tipo de datos que va a guardar el ArrayList en la inicialización. Ojo, este ArrayList va a ser público y además va a ser estático. ¿Por qué va a ser estático? Porque al definir yo un objeto static, lo que hago es crear solamente una instancia de este objeto. Por lo tanto, al ser estático, yo siempre voy a guardar datos en el mismo ArrayList, voy a listar los datos de ese ArrayList
En cambio, si no fuera estático, lo que haría yo es, por cada instancia, crear un ArrayList, o sea, por cada objeto guardado en el ArrayList, voy a crear un ArrayList nuevo. Y para este ejemplo no me serviría. Además, vamos a crear un método que se va a llamar nueva categoría. Esta nueva categoría va a recibir un objeto del tipo categoría, que se va a llamar categoría. Entonces, recibe un objeto que se llama categoría, que es del tipo categoría model. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá lo que vamos a hacer es guardarlo en la lista categorías punto add y recibe la categoría. ¿Sí? Luego vamos a seguir con este método porque aquí hay que hacer una modificación para poder guardar el ID, que no viene desde el ID este que está acá, no viene desde el servlet, porque es la clase categoría model la encargada de definir el ID. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos casi lista nuestra clase modelo. Nos vamos a ir al controller, vamos a agregar un nuevo servlet. Este servlet se va a llamar nueva categoría controller. Next. Acá le damos a este check para agregar la información de este servlet al web XML. El nombre del servlet sigue igual, nueva categoría controller, pero la URL es la que cambia. La URL es el action que yo defino en el formulario. Nueva categoría punto do. Este punto do puede ser punto cualquier cosa o si quiero lo dejo solo. Solamente se define para identificar que esta nueva categoría es un action. Finish. Y lo que hace es crear una clase normal que se llama nueva categoría controller, pero que extiende desde HTTP servlet. Se crea un método process request y además acá abajito me crea varios métodos que están sobrescritos desde la clase HTTP servlet. Por ejemplo, el doGet, el doPost y el getServletInfo, que lo que hacen es actuar dependiendo de cómo lleguen los datos. Nosotros no lo vamos a ocupar eso y vamos a ocupar el process request. Este process request viene con contenido que a mí no me sirve. Lo voy a borrar y voy a dejar el método vacío. Entonces, en este método, ¿yo qué voy a hacer? Primero, voy a recibir los datos que vienen de nueva categoría. Desde la vista, desde el JSP, nueva categoría, ¿cierto? Yo aquí voy a definir primero que el action va a ser nueva categoría punto do. ¿Sí? Si se le olvida cómo se llamaba el action, yo me voy acá a project, abajito hay una carpetita que se llama configuration files y dentro hay un archivo que se llama web.xml. Acá está lo que yo les hablaba. Inscribo los servlets dentro del web.xml. El servlet name, nueva categoría controller, y el action, nueva categoría .do. Acá está la clase de ese
de ese servlet name. Nueva categoría controller, nueva categoría controller. Esta nueva categoría controller tiene una clase en el package controller que se llama nueva categoría controller. Entonces, el action se llama nueva categoría.do y a este action yo le voy a enviar txt nombre, txt detalle. Entonces, acá en este método yo voy a definir, por ejemplo, una variable que se llame nombre y que es del tipo de string, que va a ser igual a request.getParameter. Dentro de los paréntesis yo defino qué dato voy a recibir. En este caso, si yo me voy a la vista, se llama txt nombre. Entonces acá le coloco txt nombre. Entonces, lo que venga en txt nombre, ¿cierto? En esa caja de texto, que puede ser un select, puede ser un checkbox, se lo voy a pasar a nombre, que es una variable string. Hago lo mismo para el detalle. Txt detalle. Además, estos datos se los voy, bueno, como habíamos definido acá, yo me comunico con el servlet, ¿cierto? En este caso, lo que yo voy a hacer es, desde la vista, comunicarme con el servlet. Y el servlet se va a encargar de enviar estos datos al modelo. Por lo tanto, yo tengo que crear un nuevo objeto del tipo modelo. Primero vamos a crear un import, el nombre del package, punto, el nombre de la clase. Vamos a crear aquí categoría model, categoría es igual a new categoría model y accedemos al constructor vacío. Categoría punto nueva categoría y acá le vamos a pasar un nuevo objeto del tipo categoría model y le vamos a pasar, o sea, vamos a crear un nuevo objeto del tipo categoría model, pero con dos parámetros. Si se fijan, el constructor con 3 parámetros no aparece acá porque está privado. Entonces vamos a definir este. Creamos un nuevo objeto del tipo categoría model con el nombre y el detalle que está acá y se lo pasamos a el método nueva categoría que está en la clase categoría. Si yo me voy a la clase modelo, acá está mi método que recibe un objeto del tipo categoría. Ahora bien, este objeto no está completo porque le falta el ID, ¿sí? Pero es la clase model que se tiene que encargar de definir el ID. Por lo tanto, acá vamos a definir el ID, ¿sí? Primero, vamos a crear una variable de tipo int que se va a llamar id mayor y va a ser igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recorrer la lista y vamos a obtener el id mayor y a ese id mayor le vamos a sumar 1 y se lo vamos a pasar al nuevo registro que creemos en el ArrayList. Por lo tanto, vamos a preguntar primero si
la lista categorías está vacía. Pero esto no nos sirve. Lo que yo quiero saber es si es que la lista categoría es distinto a vacío. ¿Sí? El lista categoría.empty, o sea, .isEmpty, lo que hace es devolver un verdadero si es que esta lista está vacía. Pero si está vacía yo no la puedo recorrer, por lo tanto niego esto. ¿Sí? Entonces, esto que está acá me va a dar un verdadero cuando la lista sí esté vacía. Ahora, ¿qué va a hacer mientras la lista esté vacía? O sea, perdón, mientras la lista tenga datos, yo los tengo que recorrer. Los voy a recorrer con un for each, en donde defino una variable que se va a llamar lista, perdón, categoría, que va a dar vuelta en lista categorías. Y tengo que definir el tipo de dato. El tipo de dato siempre tiene que ser igual al tipo de dato que guarda el ArrayList. Entonces acá lo que vamos a hacer es comparar. ¿Qué vamos a comparar? Si cat.getID categoría es mayor al ID mayor, yo voy a guardar el valor en ID mayor. ID mayor es igual a cat.getID categoría. ¿Sí? Entonces, si la lista tiene datos, recorro la lista, por cada fila voy rescatando su ID. Si el ID es mayor al ID mayor, lo guardo en ID mayor. Eso quiere decir que este for me va a obtener el ID más alto. Después de obtenerlo, ¿qué tengo que hacer? Acá cierra el if. Vamos a quitar un poco de espacios para que no se vea tan desordenado. Con esto yo ya obtuve el ID mayor. Entonces, ID mayor más es igual 1. ¿Qué estoy diciendo acá? El ID está en 0. Rescato el ID siempre y cuando tenga datos. Si tengo datos, ¿cierto? Voy a obtener el ID mayor. Obteniendo el ID mayor, la nueva fila tiene que tener uno más. Entonces, ID mayor es igual a ID mayor más 1. O sea, la nueva fila que voy a insertar acá va a ser mayor por 1 al ID mayor que ya estaba. Eso quiere decir que si inserto, por ejemplo, la primera fila va a tener un ID 1, la segunda fila va a tener un ID 2. Cuando ya tenga 10, por ejemplo, al recorrer el array me va a obtener un 10. La nueva fila no puede tener un 10, tiene que tener uno más. En el caso de que no entre al if, en el caso de que esto me retorne de que la lista sí está vacía, también tengo que sumarle uno más, porque el ID mayor está en 0. Por lo tanto, si la lista está vacía, me indica que yo voy a insertar el primer registro, o sea, un ID 1. Ahora, no puedo insertar este objeto porque este objeto que me llega acá viene de el servlet y este objeto tiene solamente el nombre y el detalle. Por lo tanto, yo tengo que desarmar el objeto y crear uno nuevo, pero ahora con 3 parámetros. Y si se fijan, acá sí me sale el constructor con 3 parámetros. Entonces, acá inserto ID mayor
categoría punto get nombre y categoría punto get detalle. Estos datos vienen del objeto que me llega desde el servlet y además le paso el ID, ¿sí?, que yo generé. Bien. ¿Estamos listos con esto? Con esto ya creé una nueva categoría y lo que tengo que hacer ahora es pasarle la lista, el array list, lista categoría, a la vista que se llama nueva categoría. Por ejemplo, yo voy a hacer acá, primero voy a hacer un request punto set attribute, ¿sí? Con esto yo voy a definir un nuevo atributo en el request. Este atributo se va a llamar lista categorías y como valor va a tener a categoría modelo punto lista categorías. ¿Por qué no le coloco solamente categoría? Ya que sería esa instancia. Porque si se fijan, la array list es estático, por lo tanto yo no necesito instanciarlo. La instancia ya está creada. Y luego defino un request punto get request dispatcher y acá defino hacia dónde me voy a ir, a lista categorías. A esa lista yo le voy a pasar el array list, por lo tanto acá escribo lista categorías aproximada, lista categorías punto .jcp y además le enviamos el forward y acá yo le paso el request y este request tiene como parámetro, como atributo, uno de todos sus atributos que les puedo pasar, lista categorías, ¿sí? Algo moví acá. Acá me sobra una llave. Ahí sí. Ahí me sobra una llave. Entonces, recibo los datos en el yo estoy en nueva categoría controller, ¿cierto? En el servlet. Recibo los datos, llamo a categoría modelo, creo un nuevo objeto del tipo categoría modelo que se llama categoría. A través de este objeto yo llamo al método nueva categoría y le paso el nombre y el detalle que me lleguen acá. Me voy a categoría modelo, nueva categoría, recibo ese objeto, creo un int, o sea un ID, ¿sí? ¿Cómo creo el ID? Defino una variable ID mayor, veo si la lista está vacía, si no está vacía, la recorro, saco el ID mayor, a ese ID mayor le sumo un 1, en el caso de que la lista esté vacía, igual le sumo un 1 porque el ID mayor está en 0, y se lo agrego a la lista, pero llamando al constructor con 3 parámetros, donde le paso el ID mayor, categoría.nombre, que me viene desde acá, y categoría.getDetail, que también me llega desde el servlet. ¿Sí? Con eso estaríamos listos. ¿Qué falta? Falta ir a lista categorías y es acá donde yo voy a recibir ese array list. Primero,
voy a hacer un import a la raíz. Siempre se tiene que acordar que la clase ArrayList está en java.util.ArrayList. Además voy a crear otro import a el model.categoría model. ¿Sí? Y también tengo que definir una variable que va a ser del tipo ArrayList, que guarda objetos categoría model, que se llama lista, y va a ser igual a lo que me llegue desde el servlet. ¿Sí? Eso quiere decir que voy a poner aquí request punto get parameters. ¿Sí? ¿Cómo se llama el parámetro que le envío desde el servlet? Me voy a categoría controller, y este es el atributo que yo le envío desde el servlet, lista categorías. ¿Sí? Ahora, si yo me voy acá, me dice que son de tipos incompatibles. ¿Por qué? Yo sé que acá le estoy enviando una ArrayList del tipo categoría model, ¿sí? Pero el compilador de Java no sabe. Por lo tanto, yo tengo que acá hacer un cast. ¿Hacia qué lo tengo que convertir? ¿Hacia qué tipo de datos lo tengo que convertir de manera implícita? A una ArrayList del tipo categoría model. ¿Sí? Acá me equivoqué. Request.getAttribute. Ahí sí. Si envío un atributo, lo tengo que recibir como atributo. Ok. Con esto yo creo los import y recibo el array. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la tablita, ¿cierto? Donde está la etiqueta table. Esta etiqueta table tiene un tgead, que es el encabezado, ¿sí? Y además tiene un cuerpo en donde tiene varias filas. ¿Cómo defino las filas? Con la etiqueta tr. ¿Cómo defino las columnas? Con la etiqueta td. ¿Sí? Entonces, por cada fila de la ArrayList yo voy a generar una fila en mi tablita. Así que acá yo voy a crear un for each del tipo categoría model, que se va a llamar, no sé, categoría o cat, solamente para que quede más cortito, y va a dar vuelta ¿dónde? En la lista. Esta lista yo la definí acá, ¿sí? ¿Cuándo cierro el for? Cuando termine la fila.
este for por cada vuelta me va a generar una fila. Acá yo voy a insertar código ya, ¿cierto? Acá, ¿qué escribo? Out.print y voy a imprimir cat.getNombre. ¿Por qué en la primera fila? Porque si se fijan en el encabezado, la primera columna muestra el nombre. La primera columna muestra el nombre. ¿Sí? La segunda muestra el detalle. Punto de detalle. ¿Sí? El ID nunca se muestra. El ID solamente es para efectos de después poder buscar, poder editar, poder eliminar. Pero igual, en este caso, lo vamos a mostrar acá para que vean cómo se autogenera los ID. ¿Sí? Punto getID categoría. Entonces, hasta ahí vamos bien. Si me voy acá, vamos a echar a correr este proyecto. Me voy a categoría, nueva categoría. Nueva, detalle, nueva categoría, guardar, y acá está, nueva categoría, y aquí muestra el ID que nosotros estamos imprimiendo acá. ¿Sí? Si me voy otra vez, segunda categoría, guardar, ahí está. ¿Sí? Eso es, chiquillo, eso es por ahora. Lo último, vamos a crear además otro servlet para poder llamarlo desde acá. ¿Se fijan? El lista de categorías JSP da un error. ¿Por qué? Porque si yo lo llamo lista categorías.jspg a este archivito, este archivo recibe un ArrayList. Pero si yo lo llamo así, no le paso en ningún momento ese ArrayList. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ir a controlador, nuevo controlador, new servlet. Vamos a crear el controlador lista categorías controller. Añadimos acá, lo añadimos al web.xml y la URL va a ser lista categorías.do finish. ¿Sí? ¿Qué hace este controller? Vamos a eliminar acá. ¿Qué hace este controller? Este controller lo único que hace es definir un request.setAttribute. ¿Sí? ¿Cómo se llama el atributo que le llega a la lista de categorías? Se llama lista de categorías. Ahí sí. ¿Y qué contiene ese atributo? Contiene categoría model, ya se pegó un poquito, y se pega porque acá nosotros no hemos hecho el import al modelo.
punto categoría model. Entonces ahora sí, categoría model punto lista de categorías. Se me va a apagar el Mac. Y lo último que hacemos es un request punto get request dispatcher, y donde nos vamos a lista categorías punto JSP, y aquí le vamos a pasar el forward donde acaba el request con todos los atributos, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda? Por ejemplo, en todos los JSP, en vez de listar producto.jsp, lo que tenemos que hacer es, listar categorías.jsp. Vamos a poner, ¿cómo se llama? El action, nos vamos acá, se llama lista de categorías.do. Lista de categorías.do. Entonces, si por ejemplo, lo vamos a probar, cancelar, ahí sí, categoría, nueva categoría, vamos acá, otra categoría, otra, guardar, ahí está. Obviamente se vuelven a llenar los campos, el array list ya está vacío debido a que es una nueva instancia, ¿cierto? Y sigo acá, por ejemplo, ¿en qué archivo estoy? Estoy en lista. Si yo pincho aquí en listar categorías, debería salir. Ahora, esto que nosotros hicimos acá en el archivo nueva categoría, ¿cierto? De reemplazar el listar categorías.jsp por el listar categorías.do, lo debemos hacer en todos los archivos, ¿sí? En el index, listar categorías.do, bueno, acá ya estaba. Nueva categoría, en el listar categorías, en vez de listar categorías.jsp, listar categorías.do. Así, por ejemplo, si me voy acá, cualquier cosa, ahí está. Si pincho aquí, vuelve a salir. Si pincho en nueva categoría, sale el formulario. Si pincho en listar categoría, sale otra vez la lista de categorías. Y eso es, chiquillo. Nada más por hoy. Espero que estén bien. Espero que valoren el tiempo que uno dedica para hacer videos, para preparar material, para un montón de cosas. Siempre pensando en que es necesario o puede ser beneficioso para que ustedes aprendan. Pero va todo en ustedes, chicos. Solamente ustedes pueden o deben dedicarle el tiempo necesario para poder aprender a programar primero y después ya aprender a programar bien en un lenguaje de programación. Espero que estén bien, chicos. Un abrazo y nos vemos en clase. Chao, chao.